Y luego, por la sensación de desamparo que me provocaba ser conocedor de que nadie había escuchado a ese chaval. Incluso quienes consideraban que quizás era un problema más en el ámbito de la salud mental. Incluso quienes en efecto creían que habían abusado de él, nadie prestó la atención para entender exactamente qué había pasado. En tu libro, pues plasmas muchos de los casos con los que te has ido topando, muchas experiencias que has dicho ahora cuando te has introducido, pues que te dedicas como a casos a lo mejor un poco raros, minoritarios. Quería preguntar por esos casos que más te hayan impactado, alguno que nos quieras contar. Porque, vamos, ya no solo en el libro, en Twitter también, yo muchas veces te he leído contar muchos de esos casos y es fascinante. Y a ver, yo creo que hay muchos casos que resultan fascinantes por distintos elementos, ¿no? Por ejemplo, a mí la fenomenología, el aspecto que adquieren determinadas manifestaciones en contexto de algunas enfermedades del cerebro, es espectacular. Muchas veces hablo en Twitter y también en el libro, por ejemplo, de los fenómenos paranormales. Eso llevó a un debate en una ocasión en los medios donde parecía que yo dijese que los fenómenos paranormales son una enfermedad o una consecuencia, para nada, ni muchísimo menos. Lo cual no quita que hay algunas enfermedades donde lo que sucede desde el inicio tiene el aspecto literal de fenómenos paranormales. Eso me parece fascinante. O sea, explorar eso, adentrarse en eso e intentar entender cómo, por qué sucede o adquiere ese aspecto es brutal. Hay muchas cosas, pero yo no lo sé. Sería casos que me han marcado terriblemente. Hay uno que explico en el libro. Son casos muy complejos en los que se combinan, como casi siempre, muchos factores, donde el cerebro explica una pequeña parte, que es la que me toca a mí. Hay un caso que comento de un chaval que al final lo que tenía era una lesión en el lóbulo temporal, que había causado un tipo de epilepsia, que había desencadenado en una cascada de recuerdos que no existían. El contenido de esos recuerdos tiene una serie de elementos pues terribles por el componente sexual, de abuso sexual, como la historia de una persona en un determinado contexto junto con algo que le había sucedido a ese cerebro provocaba ese fenómeno que tenía unas consecuencias psicológicas atroces. Ese caso me marcó profundamente por, por lo que sucedía, por la forma, por el tremendo impacto que tenía en esa persona y luego por la sensación de desamparo que me provocaba ser conocedor de que nadie había escuchado a ese chaval. Incluso quienes consideraban que quizás era un problema más en el ámbito de la salud mental, incluso quienes en efecto creían que habían abusado de él, nadie prestó la atención para entender exactamente qué había pasado. Y cuando nosotros se la prestamos, descubrimos que tenía una lesión que explicaba una parte muy importante del problema. Si bien es cierto que todos nos quedamos con la impresión que una parte de la historia era verídica y sobre ella posiblemente se construía un relato ficticio. Esa es una historia que me marcó profundamente. ¿Qué dirías o cómo tú definirías la memoria? Ahora que estamos hablando de cómo al final pues vamos moldeando, transformando nuestros recuerdos, para ti, ¿qué es la memoria? Claro, en esencia, un poco como trasladando un poco el cómo intento explicárselo a las familias o a las personas que veo cuando detectamos problemas de memoria. Al final, la memoria no es una cosa, ni Mm. siquiera me atrevería a denominarla un proceso. La memoria es una consecuencia de un conjunto de sistemas que contribuyen a algo que es obvio en el ser humano, que somos capaces de incorporar, de acceder y de recuperar cosas que pueden ser aprendizajes relativamente simples, determinadas destrezas, conocimientos. Incluso podríamos considerar que una respuesta condicionada es en esencia un tipo de memoria, pero también es el cómo incorporamos formas de conocimiento más explícito o que nos vienen del mundo al que nos exponemos, etcétera, ¿no? Es evidente que no es una única cosa y eso lo sabemos muy bien desde la perspectiva del estudio de las lesiones, porque sabemos perfectamente que se puede comprometer un tipo de memoria o no otra, pero yo aún iría más allá, eso lo sabemos desde hace mucho tiempo. Se pueden comprometer procesos que participan o que contribuyen a cómo funcionan distintos sistemas de memoria, de modo que un aparente problema en la memoria episódica puede ser secundario a que en efecto
algo así como el almacén no funciona o que los procesos relativos a cómo accedo a esos almacenes no funcionan o no llegan a saber operar. O sea, esto es el conjunto. Pero en esencia es el que somos capaces de incorporar, acceder y recuperar. Incluso en cerebros sanos, al final la memoria es algo que no es muy fiable, ¿no? Para nada. ¿Por qué transformamos normalmente la memoria? ¿Por qué transformamos aquello que ha ocurrido? ¿Es por darle algún tipo de coherencia en base a lo que ocurrió y quiénes somos ahora? ¿O por qué dirías? Posiblemente, ya sabéis que hay mucha gente que defiende que posiblemente una de las funciones o algo que deriva del funcionamiento del cerebro es que es un órgano que predice, ¿no? Y que utiliza probabilidad pues, para estimar qué es lo más probable que esté sucediendo y que ese tipo de estimación probabilística la emplea incluso para atribuir significado a las cosas. Por ejemplo, ahora mismo ni tú ni yo estamos elaborando en profundidad el lenguaje que estamos evocando y a pesar de ello lo comprendemos en gran medida porque el lenguaje es predecible y porque hay un sistema que en base al conocimiento semántico y a la estructura de la gramática, bla, 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 predice lo que va a ocurrir. Los procesos de memoria, ¿no? De aprender algo, no constituyen algo como almaceno una fotografía del exterior y la meto en un sitio dentro de mi cerebro, sino que posiblemente transformamos la información del medio externo en algo que esto es capaz de elaborar o trabajar con ello. Es obvio que yo no puedo meter una imagen aquí dentro, ¿no? Ese código, quizás en términos de sinapsis, no es una imagen estática. El proceso de recuperación de la información es un proceso dinámico. No accedo a un cajón, lo abro y saco esa foto, sino que tengo que reconvertir esa secuencia en código en algo que se parezca a lo que era cuando estaba allá afuera. Posiblemente ya solo eso es un proceso susceptible a que falle. Es decir, cuando reconstruye eso puede fallar. Pero posiblemente esto ya viene de hace muchísimos años. Antes de que existiesen los modelos cognitivos ya había Ebbinghaus, ¿no? Había propuesto unos modelos de memoria que se parecen mucho a los modelos más cognitivos. Posiblemente el modo en cómo reconstruimos la información sigue ciertos patrones que tienen mucho que ver en cómo dotamos a eso que estamos reconstruyendo de elementos que hacen que el recuerdo sea plausible o coherente acorde a nuestro sistema de creencias o al mundo en el que vivimos, etcétera. De modo que aspectos pues, más difíciles de comprender o atípicos o extraños como que desaparecen y los tendemos a reconfigurar dándoles una forma más, no sé, normal. Hay sistemas. En el ámbito de la neuropsicología, por ejemplo, nos interesa mucho lo que tiene que ver con los procesos de monitorización de la fuente o del origen o cómo algo en el ser humano supervisa de dónde viene eso que estoy construyendo como una memoria y hasta qué punto, monitorizándolo, le puedo atribuir un contenido de realidad versus de ficción, de cuán aproximado o alejado está de lo que sucedió, etc. Estos procesos fallan continuamente y eso lo sabemos. De modo que al fallar no tenemos nada en nuestra cabeza que nos diga esto que está recordando tal y como lo está recordando no fue así. Tenemos una experiencia mnésica de un recuerdo que consideramos que eso fue así. Eso no sucedió nunca así, ¿no? Clásico ejemplo, ahora ya somos todos, vosotros más jóvenes que yo, pero aún así yo soy un tío joven, la cantidad de gente más mayor que cree recordar que vio el golpe de Estado el 23F en directo en la tele, cuando nunca apareció en directo en la tele, ¿no? Pues es un falso recuerdo totalmente normal, secundario a esto. Gracias por ver este vídeo, os dejamos por aquí un enlace a nuestra última formación y por aquí algunos vídeos que os pueden resultar de interés. Si estáis buscando ayuda psicológica, también podéis mirar en la descripción del vídeo donde encontraréis nuestra web y podréis solicitar asistencia terapéutica de un profesional confiable y que os ofrecerá ayuda psicológica basada en evidencia científica.